Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisette y esta es mi presentación de la actividad integradora de Fundamentos de Psicoanálisis. El contenido es presentación, desarrollo, conclusiones y fuentes consultadas. Comencemos. ¿A qué se refieren la primera y segunda tópica del psicoanálisis de acuerdo con Freud? Muy bien. La primera tópica del aparato psíquico está compuesta por el sistema consciente, el preconsciente y el inconsciente. Se refiere a regiones psíquicas, ya que Freud consideraba que la mente tenía partes que trabajaban en conjunto. Hay un sistema que es la conciencia, donde se trabajan los pensamientos actuales. Se reciben estímulos del exterior y del interior, como las sensaciones. La conciencia regula entonces la toma de decisiones. Por debajo hay un sistema preconsciente. Está cercano a la conciencia, es decir, lo que no es consciente, pero que puede volverse consciente, como por ejemplo la memoria. El inconsciente está dinámicamente reprimido. Son representaciones que no son cómodas para la conciencia y que fueron expulsadas, pero que permanecen reprimidas. Entonces, podemos equiparar lo inconsciente a lo reprimido. El aparato psíquico funciona por inscripción. La segunda tópica está compuesta por el yo, el superyo y el ello. Aquí podemos hablar de la teoría de las pulsiones. Las pulsiones yoicas o conservadoras y las pulsiones sexuales. La segunda tópica surge del trabajo analítico de Freud con sus pacientes y surge como consecuencia de esta teoría de las pulsiones y de las resistencias que demostraban los pacientes en terapia, dado que la resistencia es una parte inconsciente de los mismos pacientes. Se describe así. El ello vendría a ser la parte inconsciente, pero no es equiparable a lo reprimido. Es lo que no tuvo una representación o una pulsión. El yo se podría comparar con la parte consciente, toma de decisiones, con un yo consciente, por ejemplo, pensamientos, conciencia, la toma de decisiones, y un yo inconsciente, la propia resistencia, los mecanismos de defensa, etcétera. El superyo, que surge de la superación del complejo de Edipo, constituye una conciencia moral, tanto consciente como, por ejemplo, la propia conciencia moral, la mirada crítica, el autojuzgarse, y también una inconsciente, una conciencia moral demasiado estricta o un autojuzgarse demasiado severo o incluso de forma irracional, que solo hace sentir culpa al sujeto poniendo al servicio del ello y de las pulsiones fanáticas. ¿Cuáles son las principales diferencias del complejo de castración en los niños y las niñas? El complejo de Edipo en el varón, en el niño ya han pasado la etapa donde ha sido objeto de cuidado de la madre. En esta etapa, el niño se siente importante y amado. La madre se vuelve objeto de amor del niño y este a su vez siente amenazado este amor cuando el padre, en su rol, separa a la madre del niño y comienzan los sentimientos de rivalidad del niño hacia el padre. Esto hizo pensar a Freud que este cúmulo de sentimientos correspondían a pasiones equiparables a la novela de Edipo. Ahora bien, el concepto de castración, en este momento que está viviendo el niño, ha descubierto su miembro sexual y que este órgano le da placer, pero en la misma dinámica percibe, por ejemplo, que una niña no tiene este órgano y recibe mensajes de que podría perder su órgano si sigue tocándose a razón de sentir este placer. El niño se encuentra entonces en un dilema y asocia esta pérdida con la amenaza del padre. Finalmente sucumbe por este temor y renuncia al amor de la madre, siendo así la salida del complejo de Edipo. En el caso de la niña es un poco más complicado y al contrario del niño, que el concepto de castración es lo que lo hace salir del complejo de Edipo, en la niña este concepto es lo que la hace entrar. En un principio la madre es objeto de amor de la niña, pero en algún momento descubre que ella no tiene el mismo órgano sexual que el niño. Interpreta entonces que no tiene algo que otros sí, además del símbolo que tiene el pene y que de manera inconsciente asocia a que la madre le privó de este deseo narcisista. Comienza entonces una rivalidad, volcándose al padre como pidiendo una reparación. Se enamora del padre, pero resulta que en algún momento debe renunciar también, porque se trata de un amor prohibido, un amor incestuoso. Y entonces debe cambiar de objeto de amor. Al mismo tiempo, es obligada o, digamos, debe hacer una transición de cambio de sexo, ya que una niña en la primera infancia se comporta, juega, convive como si fuese un niño, pero generalmente cuando entra a la pubertad, su madre o la cuidadora
pues les exige, ¿no? La misma sociedad les exige un cambio de conducta. ¿Cuáles son las peculiaridades del narcisismo primario y del secundario? El término de narcisismo surge del mito del Narciso y representa el amor enfermizo hacia uno mismo. Freud lo utilizó para explicar el estadio normal del desarrollo de la libido, la energía psíquica, la expresión de la pulsión sexual. En el narcisismo primario, el niño aún no ha desarrollado su yo. La satisfacción de la pulsión es parcial y autoerógena en el cuerpo, y es a través de la proyección del narcisismo del niño y de los propios padres que la proyectan en él. Todos sus deseos y frustraciones se genera una ilusión de omnipotencia, ¿no? De esta majestad del bebé. Este narcisismo primario se rompe cuando comienza a ser exigido por la sociedad y por los mismos padres, y debe hacerse para el surgimiento del yo. El niño sufre entonces las primeras heridas narcisistas y quiere recuperar este amor reconquistando y complaciendo a los padres. El narcisismo primario es un comportamiento natural y necesario por el que todos los seres humanos atravesamos en nuestra infancia temprana. El segundo está relacionado con el entorno y la crianza del niño. En el amor adulto, por ejemplo, suele mezclarse el amor objetal en la mujer, en la tendencia de ser adorada o protegida, y en el varón, en la sobrevaloración de la mujer amada. Considera, por ejemplo, que esta mujer es lo mejor del mundo, pero en realidad estima en ella las propias cualidades del sujeto. La diferencia entre ambos tipos de narcisismo es que el primero, pues, como lo vemos aquí, es un comportamiento natural y necesario. En el segundo, ya no buscamos de manera natural la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Sino que corresponde a las experiencias vividas en la infancia. ¿Cuál consideras que es uno de los mecanismos de defensa más usados en la actualidad y por qué? Bueno, yo considero tres: el desplazamiento, la introyección y la negación. El desplazamiento es un mecanismo de defensa que suele manifestarse ante una frustración, por ejemplo, en el trabajo. Cuando tenemos un rol jerárquico y nuestro superior nos llama la atención por algún error cometido, en vez de afrontar la situación con esta persona, descargamos nuestra ira con nuestros subordinados. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las que somos madres y solemos descargar nuestra ira por una situación ajena con nuestros hijos. El otro mecanismo de defensa, que es la introyección, consiste en incorporar cualidades ajenas a las nuestras para minimizar las carencias personales, ¿no? Como por ejemplo ahorita es toda esta tendencia en las redes sociales, donde los adolescentes hoy en día no solo se identifican con los youtubers, sino que además pueden incluso sentirse parte del éxito de este youtuber cuando le dan like, cuando comparten los videos o cuando comparten comentarios de esta persona, ¿no? Incluso si la información que comparte el youtuber es ajena a sus intereses. Y la negación, que es un mecanismo que desde mi punto de vista se ha manifestado con mayor recurrencia a consecuencia de la pandemia de COVID, y dado que pues muchas personas perdieron a sus seres queridos y no tuvieron la oportunidad de despedirse o de vivir el proceso de duelo, muchas de ellas aún están inconscientes o en negación de que la persona o su familiar falleció, o incluso tienen conciencia, pero se niegan a hablar de la situación o hablan de la persona como si todavía estuviese viva, pero a lo mejor está como en un viaje, ¿no? En alguna situación diferente. ¿Qué es la forclusión y cómo la definen Freud y Lacan? La forclusión es un mecanismo de exclusión de algo en nuestro inconsciente. Este algo es un evento importante y cuando sucede deja un vacío difícil de superar. Cuando este algo reaparece, se convierte en un evento difícil de asimilar, provocando algunas manifestaciones de psicosis. Lacan y Freud utilizaron este concepto para poder explicar la psicosis. Freud consideraba que la forclusión era el mecanismo que actuaría en la psicosis,
asociada a la ruptura de lo simbólico y que se ubicaba en lo real. Lacan lo utilizaba para designar el mecanismo que opera en la psicosis mediante el cual se rechaza el significante fundamental. ¿Cuáles son las peculiaridades de la neurosis, la psicosis y la perversión? La personalidad se estructura de acuerdo a la experiencia de la infancia y estas experiencias se fijan en la estructura psíquica del sujeto. Eh, Cuando no existe una formación adecuada del yo, se da un quiebre psicótico. En un quiebre psicótico, la persona puede sufrir bipolaridad y sucede cuando el yo se estaba formando. Si en esta formación del yo hay un quiebre, por ejemplo, la ausencia de la figura de la madre, y no se estructura un yo fuerte, un yo débil ante un evento traumático y al no haber una estructura básica, se produce entonces un quiebre psicótico. Y este adulto tiende a la psicosis debido a la estructura que ya trae desde la infancia. El psicótico evade la realidad, incluso crea otra realidad que le se acomoda. Algunas de las afecciones son, por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad, las alucinaciones, las ideas irracionales. Las personas psicóticas se alejan completamente de la realidad y viven en otro mundo. El neurótico, sin embargo, sí logró desarrollar este yo a través de la introyección, adquiriendo rasgos de personalidad de otros sujetos que lo rodeaban o que interactuaban con él en su primera infancia. En una segunda estructura, su yo está en constante conflicto con la realidad, con las demandas del ello y las exigencias del super yo, por lo que vive frustrado con la realidad. Está bajo demandas del principio del placer y por otro lado está bajo las demandas del deber ser. Vive una lucha interna, el neurótico tiene una sensibilidad emocional que lo predispone a ser inestable, vive el dolor emocional de manera excesiva y pues generalmente les cuesta trabajo manejar el estrés. Eh, los demonios con los que tiene, por ejemplo, que luchar un neurótico son sus padres, sus jefes, son símbolos que él representa de las experiencias vividas en su infancia. Por ejemplo, los demonios para el psicótico son demonios reales, o sea, existen y se aparecen. En la estructura perversa, el demonio es el mismo, ¿no? El perverso vive sin reglas, sin ausencia de límites, de castración, por medio del deseo, sacia sus pulsaciones perversas, carece de empatía. El perverso lleva a cabo sus deseos sin importar el otro. Tiene una personalidad sádica, disfruta del dolor ajeno, no son capaces de sentir empatía y generalmente esta personalidad se desarrolla en la infancia cuando viven experiencias que los llevan, por ejemplo, experiencias traumáticas que de adultos los llevan a querer vengarse de lo sucedido. Mediante el engaño, se manejan a través de la mentira, a través de la confabulación y pues buscan satisfacer sus propios deseos. No sienten culpa, siempre piensan que los demás son culpables incluso de sus propias acciones y pues difícilmente una persona perversa va a buscar ayuda porque pues no reconocen su propio trastorno. ¿Cuál consideras que es el momento ideal para marcar el fin de la cura psicoanalítica? Ok, bueno, yo considero tres conceptos básicos, que es el cambio psíquico, el reconocimiento de las resistencias y el desarrollo del verdadero self. Es decir, cuando se manifiesta un cambio psíquico, es decir, hacemos lo consciente, hacemos consciente lo inconsciente. Entendemos las razones de estas resistencias y posibilitamos el desarrollo de nuestro verdadero ser. Cuando el paciente es consciente de sus propias capacidades y es capaz de enfrentar las dificultades de la vida diaria, yo podría considerar que estamos entonces en un proceso de cura psicoanalítica. Finalmente, ¿quién fue Jacques Lacan y cuáles fueron sus principales aportaciones en el psicoanálisis?
Ok, Jacques Lacan nació en París, Francia. Fue fue un psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés. Complementó la propuesta teórica de Freud sobre el psicoanálisis como método de investigación y psicoterapéutico. Como resultado, pues se dio una evolución de la misma teoría, abandonando aspectos biológicos y dando importancia al lenguaje, lo que llamamos nosotros ahora el psicoanálisis lacaniano. Lacan plantea que el inconsciente humano es inteligente y que tiene una lógica más perfecta que la conciencia. Entre sus aportaciones está la teoría del espejo, el nombre del padre, el diagnóstico lacaniano y la concepción lacaniana del amor. Por ejemplo, la teoría del espejo, es decir, nos explica cómo nosotros, nuestra propia percepción de nosotros, se construye a través de la percepción de los demás. Y el nombre del padre, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, bueno, que tiene una definición de la importancia y del rompimiento que tiene el padre en el menor. Conclusiones. El psicoanálisis como doctrina y método para investigar y tratar los trastornos mentales mediante el análisis de los conflictos inconscientes es quizá una de las más controvertidas utilizadas en la salud mental. Eh, a lo largo de la materia, perdón, en mi caso pude entender algunos conceptos que me parecieron al principio bastante abstractos, pero que conforme los vamos relacionando y conforme vamos creando esta estructura de pensamiento, desde mi punto de vista, me parece que son conceptos que al final están en nuestra mente, que permanecen en nuestra psique y pues que de alguna manera forman parte de nuestra estructura, esquema mental y bueno, que contribuyen al desarrollo de nuestra personalidad. Gracias.